Dios le bendiga a todos los amigos y todos los hermanos y también familia en la cual compartimos esta enseñanza. Amén. Bajo el tema meditando la palabra paso a paso. Estamos con la segunda parte y es el capítulo 1. Pero también antes quiero compartir acerca de la introducción, parte de la introducción que Mateo, habíamos hablado de Mateo, su llamamiento, pero también queremos hablar acerca de que porque él era un recaudador de impuestos. Amén. Recaudador de impuestos era porque Mateo primeramente fue judío, pero fue puesto por Roma, y por eso es que también se cree que los judíos odiaban mucho a Mateo, no solamente a Mateo, sino que también a Zaqueo, a quienes eran recaudadores de impuestos porque robaban, sustraían como hoy en día el gobierno lo hace, y de esa manera eran gente, hombres pecadores, porque también se habían vendido a Roma para trabajar a una nación que estaban bajo esa posesión, bajo Roma. Y Judá en ese entonces le pagaba tributo a Roma. ¿Por qué? Porque era así. Siempre cuando una nación ponía bajo dominio a otra nación, tenían que pagar tributo, como en el tiempo de David. David, cuando dominó sobre Siria, sobre Amón, sobre Moab, sobre los filisteos, dice la palabra que les hizo pagar tributo. Y esa es una ley, se dio una ley en los tiempos de los reyes y los reinos. Y bueno, y en ese tiempo, cuando Cristo vino, el Señor llegó a un imperio que estaba bajo Roma y que tenían que pagar tributo. Amén. Alabado sea el Señor. Pero comenzamos entonces, que sabemos que Mateo fue un recaudador de impuestos. Y el escritor Mateo, comenzamos con el capítulo 1, versículo 1. Comienza la escritura, la palabra del Señor. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 1, y habla de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué Mateo toma su genealogía? Porque tiene que dar a conocer quién era Jesús, el Mesías. Por eso es que el apóstol Mateo, también llamado Leví, también le dicen evangelista porque él escribió el evangelio, tiene que dar a conocer su genealogía, es decir, es como el origen o también de dónde viene, de dónde es y por qué es que Mateo quiere dar a conocer esto, y era porque cuestionaban mucho su linaje, su procedencia. Amén. Y Mateo comienza con el capítulo 1 dando la genealogía. Recuerden que la genealogía era como un tema de como un llamado como partida. Recuerden que cada uno de nosotros, para poder saber quiénes somos, de dónde somos, qué apellido somos, qué ciudad somos, de dónde estamos, dónde hemos nacido y todo esto, tiene que haber una partida de nacimiento. Es como el origen de saber quién eres. Por eso es que el evangelista San Mateo da como una partida en el capítulo 1, como una entrada y como su origen del Mesías. Por eso dice capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dos puntos importantes aquí. Y dice que este libro es de la genealogía de Jesucristo. Amén. De su comienzo. Y dice hijo de David, hijo de Abraham. Da dos tipos de padres aquí, personajes principales de quien viene el Mesías. El Mesías viene de Abraham y también viene de David. Amén. Abraham, el padre de la fe, y David, el linaje escogido, por quien también habla Apocalipsis, y de David se habla hasta el tiempo de Apocalipsis, un hombre que Dios eligió y que de su estirpe saldría el Mesías. También en capítulo 1, versículo 2 dice que Abraham engendró a Isaac, y comienza la genealogía, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Amén. Recuerden que todo tiene una secuencia y un orden. La palabra en esta enseñanza da un orden, una secuencia, y de esta manera podemos ver también su orden cronológico. También dice que Judá engendró de Tamar. Recuerden que Tamar fue su nuera,
porque Judá había tenido hijos y su esposa de Judá murió, y sus dos hijos primeros de Judá murieron por causa del pecado. Dios dice la palabra que se desagradó porque Tamar no le había dado hijos a ninguno de los dos, pero que al morir ellos dos, Tamar se quedó sola, desamparada, y Judá le dijo que esperase, amén, que esperase a que crezca Sela, que era su último hijo, y se la diera a Tamar. Pero Tamar, al ver que había crecido y que no se le daba a ella, entonces ella se vistió de ramera, dice la palabra, y Judá se llegó a ella, y de esta relación, o de esta circunstancia que está allá en Génesis, nace Fares y Azara. Fares a Esrón y Esrón a Harán. Amén. Ahí comienza el ciclo de esta genealogía por quien viene el Mesías. Mateo está explicando aquí de dónde viene el Mesías. Desde el comienzo, desde el principio, está empezando Mateo. Dice: Harán engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raab. Aquí aparece Raab, una mujer que dice la palabra que no era judía, no era de la nación de Israel, pero que era prostituta, y que la palabra enseña que Raab, por haber temido a Dios y por haberse convertido a Cristo, Raab se convierte al Señor y se relaciona con los hijos de Israel y se casa con un israelita, y de ella, de esta relación, nace Booz. Booz engendró a Ruth, y Ruth a Obed. Amén. Dice la palabra, engendró de Booz. Booz fue del pueblo de Israel, pero Ruth no. Ruth era una moabita del pueblo de Moab, pero de esa relación de Booz, que era del pueblo de Israel, que era primo en este tiempo, primo de Noemí, dice la palabra que nació Obed. Y ahí sigue la historia, sigue la enseñanza, que de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, que era padre de David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Amén. Recuerde que todos los hijos que tuvo David, dentro de ellos tuvo a Absalón, a varios hijos, tuvo como 16 hijos. Ninguno fue quien siguió la genealogía, sino Salomón. Y es extraño porque Salomón nace también de una mujer, porque ahí lo declara Mateo y dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Urías fue un valiente David, dando a conocer del pecado en aquel entonces, ahí en el libro de Samuel capítulo 13, donde David cae en pecado y nace después de su segundo hijo con Betsabé, esposa de Urías. Nace este hombre llamado Salomón, su hijo, a quien también dice la palabra que amó Jehová. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán Usías. Estos fueron los reyes de Israel en aquel entonces. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a la Babilonia. Eso fue en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de todos esos profetas. Después dice de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliú. Y Eliú engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Hasta aquí podemos ver todo el linaje, ¿no? La secuencia del linaje por la cual viene el Mesías. Empieza desde David a Abraham. Mateo toma dos personajes principales y comienza con Abraham, amén. Después llega David y comienza la descendencia hasta llegar hasta Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, a Jacob. El versículo 16 es un versículo que ha sido muy mal
ha sido mal interpretado por la inscripción que se ha dado. Esta genealogía, se bien cree, mucha gente piensa que fue de José, el marido de María, pero bíblicamente esta genealogía fue de María, porque no se encuentra razón, y por esto es que los judíos hoy no creen en Jesucristo, por la genealogía por la cual él vino. Porque en el versículo 16 ese versículo se dio una mala interpretación, porque se tomó del griego original y no del antiguo Mateo. Y el antiguo Mateo tiene un significado distinto a lo que dice este versículo. Dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Aunque José era judío y también María era judía, pero de María no se dice nada de su genealogía. Pero aquí, al cambiar este versículo, borran su genealogía de María, pero Mateo está hablando de la genealogía de María, porque en el libro de Lucas capítulo 3, Lucas da a conocer la genealogía de José, porque de José, o decir que del linaje de David, viene estos dos estirpes, o estas dos genealogías, por José y por María. Pero aquí está hablando de José, de María, y dice: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En el original, en el antiguo Mateo, dice: y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, que aquí está hablando del padre y no del esposo. Amén. Pero el texto que se dio aquí, marido de María, fue malinterpretado. Por eso es que si podemos pensar un poco y decimos de quién viene la genealogía, y dicen no, fue de José, pero José no puso el esperma, o no puso la simiente, entonces ¿de quién fue? Fue el Espíritu Santo quien puso la simiente, y Pedro y José fue como un padre adoptivo en cierta manera. Pero aquí vemos claramente que Jacob engendró a José, hablando de Jacob, otro Jacob. Dice, hablando de José, no como el marido, sino el padre. Y aquí se entiende un poco mejor, porque dice que el padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. La genealogía de José la podemos encontrar en el capítulo 3, porque el linaje, la secuencia distinta al linaje del Evangelio según San Mateo capítulo 1. Y por esto es que ha sido muy controversial este versículo. Pero el original dice: y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Versículo 17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, recuerde que toma los dos personajes, son 14. Desde David hasta la deportación Babilonia, 14. Y desde la deportación Babilonia hasta Cristo, 14. 14 generaciones. Amén. Empieza este apóstol Mateo y da primero su genealogía. Amén. Como dar a conocer quién era el Mesías. Y hasta aquí fue claro de dónde venía. Porque para dar a conocer que él era el Mesías, tenía que mostrar primero su genealogía. Gloria sea al Señor. Y en versículo 18, apóstol comienza con el nacimiento de Jesucristo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María. Desposada quiere decir comprometida, no había contraído matrimonio, pero dice que estaba desposada María, su madre, con José. Aquí sí está hablando de José, no el José de que era su padre, sino el José quien fue su marido, porque siempre, como hoy en día, los padres le llaman por su propio nombre a sus hijos, y esto es una costumbre que hasta el día de hoy se hace. Y dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, dice la palabra, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Clave importante aquí es que dice la palabra, y lo declara Mateo, que Jesucristo nació
estando comprometida María, su madre, con José. Amén. Había compromiso de ambos, pero no se habían casado, estaban en la etapa del noviazgo y tenían tal vez sus votos hechos para que se casaran, pero en ese lapso María concibió. Dice que antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Y la palabra concebido, es una palabra aquí también, como lo que dice la palabra concebido del Espíritu Santo, es decir, que fue el Espíritu Santo quien dio, en este caso, la simiente. No fue José, fue el Espíritu Santo en este caso, en María. Dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La ley antiguamente decía que si el hombre, o la mujer cometía pecado en el compromiso, tendría que ser apedreada. Por eso es que José, dice la Escritura, como era justo y no quería infamarla, porque era un infame ese pecado en aquel tiempo, el pecado de la fornicación, porque él estaba ahí, o ella aparentemente había fornicado. Pensaba José que ella había fornicado y que había caído en pecado y que por ello estaba embarazada. Él no sabía, porque él no sabía que ella estaba embarazada por el Espíritu Santo, porque José y María se habían alejado un lapso de tiempo. Eso lo delata o lo declara Lucas, que fue 3 meses que estuvo con Elizabeth, su prima, dice la palabra, y en esos 3 meses fue visitada por Dios y fue donde concibió y estaba embarazada por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que José no sabía eso, y José, dice la palabra, quiso dejarla secretamente. Amén. Quiso él huir, o quiso dejarla, quiso salir de allí, no quería que muera. Y la palabra enseña que, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, José, hijo de David, no temas. Aquí da el linaje principal de dónde viene José también. José también viene de David. Dice la palabra: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Inmediatamente el Espíritu Santo, dice la palabra aquí, que el ángel le dice: porque lo que ella en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Amén. No fue concebido de hombre o mujer, fue engendrado. Aquí en el versículo 18 dice concebido del Espíritu Santo. No, aquí en el original dice engendrado del Espíritu Santo, porque fue algo que existe. Cuando dice concebido, la palabra concebir es algo que no existió y que se dio en el momento de la unión del esperma con el óvulo de la mujer, con todo eso. Pero aquí dice engendrado, es decir, que tomó algo de lo que había y fue puesto en María. Por eso dice engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Alabado sea el Señor. Amén. El versículo, y seguimos. El objetivo principal, y aquí nos da a conocer que él era el Mesías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, dice, por medio del profeta, cuando dijo. Aquí se cumple una profecía de Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta aclaración nos da a conocer que fue una profecía que se estaba cumpliendo, y le dio a conocer a José, para que también José no solamente se guiara por el sueño, sino que el ángel le estaba mostrando lo que estaba escrito. Amén, gloria sea al Señor.
y le estaba diciendo que el ser que estaba dentro de ella era el Mesías, era, gloria al Señor, el Dios que estaría con nosotros. Por eso es que no es un hombre, por eso es que creemos que Él es una divinidad, y Él es Dios, gloria al Señor. Dice que, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Amén. Alabado sea el Señor. La recibió porque recuerde que él quería dejarla secretamente porque pensaba que había fornicado, pero al manifestarle el Señor le dio a conocer los planes de Dios. Gloria sea al Señor y la bendición de Dios que estaba en ese momento otorgándoles. Amén. Él iba a encontrar y le iba a ser el padre adoptivo en ese entonces, presencial de Jesucristo el Mesías. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra, y despertando José del sueño hizo conforme a lo que el ángel había mandado, pero dice que no lo conoció, es decir, que no se acostó con ella hasta que dio a luz a su primogénito. Gloria sea al Señor, alabado sea Cristo, amén. Y le puso por nombre Jesús. Gloria sea al Señor. Dice que no la conoció hasta, es decir, que sí, más adelante, después de que Jesús nació, más adelante, unos años más, José se llega a María y también tuvo varios hijos, según lo que dice la palabra en los evangelios. Gloria sea al Señor. Y puso por nombre Jesús conforme a la orden del ángel que le había dado, porque como fue engendrado, gloria sea al Señor, venía completo y con nombre y todo. Amén. Cuando algo es concebido es porque no hubo, nació de la nada, obviamente creado de parte de Dios, y se le da el nombre, pero este ya tenía el nombre, es decir, que el Señor venía con el nombre del Padre, Jesucristo. Gloria sea al Señor. Dice que es Emmanuel, Dios con nosotros. Bendice al Señor. Espero que esta transmisión, esta enseñanza también sea de mucha bendición para sus vidas. Y esta palabra, empezamos con el capítulo 1. Gloria sea al Señor. Tratar de ser un poco más breves para que también podamos alcanzar todo el Evangelio de Mateo. Que Dios le bendiga a todos. Gloria sea al Señor. Sigan un aporte. Espero que lo apunten allí para que también tengan más de parte del Señor. Que Dios le bendiga a todos en esta hora.